tercera edad, que sí se les considera para unas cosas, pero para otras no se les toma en cuenta, no se les defiende, y hay una situación que trasciende ya lo familiar o pasa de lo familiar a lo legal, que es el tema de la responsabilidad del cuidado de nuestros adultos mayores, de los gastos, quién de la familia debe correr con los gastos, si se les abandona o no. Hay muchas situaciones que son un gran problema en muchas familias, y sobre todo estamos hablando de que son personas, grupos vulnerables, personas indefensas que no saben cómo asesorarse y están viviendo en la pobreza, en el abandono y en la depresión. Y este es un tema muy importante que quisimos tocar: cómo se pueden defender, cuáles son sus derechos, qué se puede hacer por ellos. Ustedes tienen un centro de mediación. Claro. ¿Qué tanto se puede hacer por los adultos mayores? Sí, justo como lo comentas, Lizeth, es un hecho de que en nuestro país y nuestro estado obviamente hemos observado cada vez más este incremento de adultos mayores. Ustedes saben que el INEGI, la CONAPO, ha estado midiendo la cuestión de pirámide poblacional, y en efecto, ¿no? Nuestros adultos mayores son un grupo vulnerable, así como lo son los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, los grupos indígenas. Bueno, pues todo es un tema de corresponsabilidad. ¿Quiénes somos corresponsables? Tú aceptas la pregunta de quiénes somos corresponsables de velar por los derechos de las personas adultos mayores. Bueno, en primera instancia obviamente la familia, ¿no? Que es el núcleo primario, por así decirlo, y también por otro lado el Estado. El Estado tiene la obligación de hacer políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia a las personas adultas mayores, y importantísimo, la sociedad en general. Se piensa que nada más es un tema de responsabilidad de las instituciones y de la familia. No, todos como sociedad estamos obligados a velar que se cumplan con esos derechos. Incluso nosotros tenemos, en 2017 justo hubo una reforma, se publicó una ley especializada para proteger los derechos de adultos mayores en nuestro estado, y esta ley, ahorita que esa es la pregunta, ¿cuáles derechos? Tienen derechos, obviamente, a la alimentación, al vestido, el acceso a la salud especializada, a ser tratados con dignidad, con respeto. Actualmente vivimos en una sociedad complicada, ¿no? Donde la demanda laboral cada vez es más difícil, ha cambiado la estructura familiar en nuestro país, ¿no? Y incluso vamos a observar que nuestra interacción se ha vuelto un poco artificial, ¿no? Es decir, es a través de medios masivos de comunicación, como puede ser Facebook, WhatsApp. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Si nuestro adulto mayor tal vez no se involucra en ese tema de las cuestiones, incluso hasta del WhatsApp, etcétera, bueno, pues va quedando como excluido de ese núcleo familiar, cosa que no pasaba antes, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, el Poder Judicial siempre preocupado por establecer mecanismos para garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo los grupos vulnerables, obviamente, lo hace a través del Centro de Mediación. El Centro de Mediación, como ustedes saben, es un órgano especializado del Poder Judicial que ayuda y asiste a las personas a tratar de resolver sus controversias de un modo pacífico, de un modo sencillo, práctico y gratuito. Porque al final de cuentas, estos casos, pues qué necesidad hay de llegar a lo penal, a lo mercantil. Cuando ¿no? muchas veces somos familiares. Exacto, es familia. Estamos hablando de un tema que nace de la familia, ¿no? Y que obviamente impacta toda esta cuestión social y del Estado, pero que justo lo que se trata de evitar es un desgaste por medio de un juicio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos es abrir un espacio de diálogo, ¿sí? Para que el propio adulto mayor, si está en las condiciones, se pueda acercar con nosotros y pueda dialogar ya sea con sus hijos, con sus nietos, con la gente que él considere importante en temas que se estén, pues a lo mejor vulnerando algún derecho de ellos. Hablábamos de alguno, ¿no? Por ejemplo, creo que esto puede quedar más claro si lo planteo en una situación, no sea el caso a lo mejor de un adulto mayor que tenga la necesidad de ser asistido en su cuidado personal, en aspectos médicos, incluso su capacidad económica. Bueno, pues justo puede invitar a sus hijos, invitar a sus hermanos, a la gente que él considere, para poner sobre la mesa de diálogo y establecer a lo mejor algún tipo de acuerdo, ¿no? O bien pueden ser los propios familiares, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que de pronto tienen algún padre internado por alguna cuestión médica, un adulto mayor en internamiento en un hospital, etcétera, y que de pronto, bueno, pues entre las ocupaciones de todos dicen, híjole, yo no tengo tiempo, sí, ¿verdad? A veces, híjole, pues yo no tengo dinero, y todo eso empieza a generar un conflicto en la familia. No hay que olvidar que está ahí la obligación de atender a nuestros adultos mayores, ¿sí? Y que obviamente eso empieza a generar conflicto entre los hermanos, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, que si se acercan con nosotros puedan establecer esa comunicación pacífica con la ayuda de un mediador,
de una persona capacitada en resolución de conflictos, que puede ser un abogado o un psicólogo, y con esa sensibilidad que nosotros tenemos, bueno, pues asistirlos y que puedan llegar a un buen acuerdo, ¿no? Y sobre todo que se garantice el derecho de acceso a la persona, ¿no? Porque ¿cuántos no podemos observar personas que viven actualmente pues en el abandono, se están vulnerando algunas cuestiones de alimentación, de vestido, etcétera, justo porque la familia no se pone de acuerdo cómo atender esas necesidades, ¿no? ¿Qué tantos casos se presentan en Aguascalientes? La mayoría si logra resolverse favorablemente, o cuántos llegan a... Sí, mira, aquí con nosotros en lo que son las cifras, de ahorita no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente se está resolviendo el 80-90% de los asuntos que llegan con nosotros, de personas que ya se sientan en la mesa de diálogo. Entonces sí es muy efectivo este mecanismo, siempre invitando a la ciudadanía a que antes de iniciar cualquier procedimiento, ¿verdad?, judicial, sobre todo me refiero, pues bueno, pues intentemos hacerlo de la manera, pues el diálogo, la comunicación, ¿verdad? A veces se piensa que es muy sencillo, y sobre todo cuando son temas familiares, bueno, pues que eso se quede en casa, decimos, ¿no? Tenemos como frases muy particulares, pero de pronto no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay una historia en los conflictos, ¿verdad? Seguramente cuando ya se llega a una cuestión judicial, pues es porque ellos ya lo intentaron con sus propios recursos, ¿no? Pero para eso está justamente la función de los mediadores, mediadoras, para que desde un punto de vista profesional se pueda asistir a las personas y logren llegar a un... Bien lo mencionas, ¿no? Es un apoyo psicológico y legal. Entonces, estos dos juntos pues orientan de una manera global, ¿no?, a los familiares. Claro, el perfil es idóneo justo porque tanto hay mediadores que son abogados como mediadoras también son psicólogas. Bueno, pues más que darles asesoría, más que darles alguna cuestión terapéutica, porque para eso hay instituciones especializadas en ello, esta formación que nosotros tenemos es para atender específicamente el núcleo del conflicto, del problema, de lo que los lleva ahí a ellos a tener alguna diferencia familiar, ¿no? Entonces sí trabajamos de manera posiblemente coadyuvada con otras instituciones, pero nuestra función principal es como apoyarlos en este canal de comunicación que se puede dar entre las personas. Hablabas de la Ley de Protección a los Adultos Mayores de aquí de Aguascalientes, y seguramente en esta se establecen las obligaciones que tienen los familiares, sobre todo los hijos, y muchas de estas, creo que todos sabemos las obligaciones que tenemos con nuestros papás, pero no creemos que haya una ley que nos obligue a cumplirlas, y que si no puede haber sanciones. Desde luego está el centro de mediación para evitar esas sanciones, pero ustedes les hacen ver cuáles son las obligaciones y hasta dónde podrían verse afectados si no las cumplen. Sí, esta ley de la cual yo me refería, sí es una ley especializada, de hecho se publica en el año de 2017, tiene 2 años, pero ya viene toda una historia, ¿no? Justo nuestro propio Código Civil establece en el capítulo de la familia que los hijos son responsables de cuando el adulto mayor, bueno, pues se encuentra en una incapacidad económica para valerse por sí mismo, ¿verdad? Son responsables de manera como solidaria entre ellos, ¿no? Para poder apoyar en este caso, a sus papás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, pues incluso hasta en la sociedad, lo decía yo, hay una corresponsabilidad. Esta ley habla de alguna sanción como una multa, ¿no? Si en caso de que no se asista a una persona en esta etapa de desarrollo de la adultez. Incluso nosotros como sociedad, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero si tenemos esa obligación de ver a una persona que en ese momento necesita asistencia, nosotros como ciudadanos, aunque no seamos familiar de él, tenemos esa obligación de asistirla en ese momento, ¿no? Porque si no podemos caer en un tema de responsabilidad. Entonces sí es como importante, insisto, de pronto como que se piensa que es solamente de la familia, ¿verdad? Y yo creo que todos para allá vamos, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hacer conciencia también de que en unos años todos vamos a estar llegando a esa etapa, ¿no? Y particularmente sí me gustaría resaltar que es una etapa difícil por sí misma, porque desde el punto de vista psicológico es una etapa que se caracteriza por duelos, ¿no? Hablamos de un duelo primero físico, que eso va mermando por la autosuficiencia de la persona, pero también hay duelos laborales, ¿no? Es decir, la jubilación, ¿no? ¿Cómo enfrenta la jubilación? Luego de pronto también su red social, los amigos pues empiezan a fallecer, ¿verdad? Se empieza a quedar solo, la familia también se va haciendo a un lado, ¿no? Entonces
encontramos casos serios de adultos mayores ya con algún tipo de depresión, y qué mejor que se pueda establecer ese canal de comunicación pues para ayudar a darle actualmente asistencia tanto física como psicológica. Ahora aquí pueden acudir con ustedes la persona, el adulto mayor, como los familiares. O sea, si yo como adulto estoy solo y veo que no me atienden o no me ayudan, puedo hablar, o a la familia que veo que mi hermano o mi primo no quiere y yo sí quiero y queremos hacer algo en conjunto, también se puede hacer la petición. De hecho es así, tanto puede ser el propio adulto mayor como pueden ser los familiares, ¿no? O sea, todo dependerá de las circunstancias de cada caso, pero evidentemente si el adulto mayor en esa capacidad de decisión, ¿verdad? Porque también a veces pensamos que ya como está grande de edad ya no puede tener como o tomar cierto tipo de decisiones, y no es así, ¿no? Es una persona con todos sus derechos. Entonces él tiene todo el derecho de citar, por ejemplo, a sus hijos, de citar, por ejemplo, a sus hermanos, a lo que él considere necesario para salvaguardar sus propios derechos y su dignidad como persona. ¿Sanciones de qué tipo se pueden aplicar en caso de, pues no, aportar algo para el apoyo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista civil, bueno, desde el Código Civil, sí vamos a encontrar sanciones sobre todo económicas, ¿no? Que son las que van a salvaguardar un poco lo que pasa con el tema de los niños, niñas y adolescentes. Está como situación de los alimentos, ¿no? Como sabemos, todos los grupos vulnerables, bueno, pues tienen como esa protección. Como una pensión. De niños, exactamente, como niños, niñas y adolescentes, entonces tenemos ese tipo de características, ¿no? Ahora, si llegan a detectar en alguna de estas audiencias, o no sé cómo le llamen que ustedes tengan, sesiones, llegan a detectar algún caso de maltrato, por ejemplo, o algún pleito ya que tenga que ver con el recurso, que estén buscando la herencia, o sea, cosas ya más situaciones más delicadas, ¿lo canalizan ustedes? ¿Les recomiendan mejor irse ya por la vía legal o penal, o qué es lo que sucede? Sí, nosotros como mediadores estamos imposibilitados obviamente a dar asesoría jurídica, eso sí, porque atenta a las cuestiones como de imparcialidad, ¿verdad?, dentro de nuestro procedimiento. Sin embargo, sí podemos apoyar a las personas en canalizarlos a la institución correspondiente, ¿no? Cuando nosotros observamos ya aspectos vinculados, pues a lo mejor a necesidades psicológicas, por ejemplo, bueno, pues los canalizamos ya a instituciones públicas que atienden temas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y tenemos todo un catálogo, obviamente, de información, de instituciones en los cuales ellos se pueden acercar y entonces les pueden dar una atención mucho más especializada de acuerdo a lo que ellos están necesitando. Bien, pues muchas gracias, Alfonso. Y pues ya sabe, la ciudadanía que esté en este caso, que puede vivir en una situación de este tipo, a dónde acudir. Nada más el teléfono a dónde se pueden comunicar con ustedes, Alfonso. Sí, claro, mira, nosotros nos encontramos físicamente en el edificio, se encuentra en Avenida Ojo Caliente, número 703, en el fraccionamiento Municipio Libre, o Ojo Caliente 4 como también se conoce, y el teléfono del centro es el 993-7461. También vale la pena señalar que también contamos con módulos en algunos municipios, como es Pabellón, Calvillo, Rincón, Jesús María, que también las personas se pueden acercar a él y entonces, pues bueno, recibir algún tipo de duda, resolver algún tipo de duda.